El mar estaba al frente, el ejército de Faraón estaba atrás y venía con actitud amenazante. En ese momento es que Moisés levanta los brazos y Dios milagrosamente abre el mar y el pueblo judío pasó en medio. Ese es uno de los milagros más conocidos y espectaculares de la Biblia, ¿verdad? Así es, los milagros son los hechos más resaltantes de la Escritura y que a la vez son los que nos muestran las enseñanzas más importantes, no solo por el acto milagroso, sino por la verdad que se encuentra detrás de ellos. Fue Agustín de Hipona, en su célebre libro La ciudad de Dios, quien dijo: los cristianos no debemos enseñar los milagros como eventos que van en contra de la naturaleza, sino que son eventos que van en contra de lo que nosotros conocemos de la naturaleza. Hay mucho de la naturaleza que no conocemos y que muchas veces se hace evidente ante la acción de un Dios todopoderoso. Los milagros bíblicos tienen un objetivo claro. Todos ellos tienen el propósito de traer la gloria a Dios y mostrar su amor por las personas. Los milagros alejan la atención del ser humano de los eventos mundanos de la vida diaria y la dirigen hacia los actos poderosos de Dios. Hoy quiero compartir contigo las enseñanzas de un milagro registrado en las Escrituras. Un milagro poco conocido, pero con enseñanzas muy importantes para nosotros. Un milagro que es pertinente para nosotros el día de hoy y que nos desafía a un compromiso, no solamente de fe, sino de acción en un tiempo como este, un tiempo de necesidad material, pero también de profunda necesidad de ánimo, de consuelo y de decisión. Acompáñame a leer Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 19 al 25. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. El texto bíblico nos cuenta el ministerio del profeta Eliseo, el profeta que había sucedido a Elías, otro gran profeta judío, y que ahora comenzaba su propio ministerio. El ministerio profético en el antiguo Israel era variado. El profeta era el representante de Dios delante del pueblo, era el que traía el mensaje del Señor, era el que anunciaba la corrección divina por los pecados cometidos, era el que anunciaba las bendiciones de parte de Dios por obedecer las leyes, era el que llamaba la atención al pueblo por descuidar a su prójimo o explotar a su vecino. Y, finalmente, era el instrumento de Dios para obrar milagros. En realidad, el texto nos habla de 2 milagros secuenciales con profundo significado para hoy. La primera parte es la que yo llamo la bendición de Dios, convertir lo dañino en benigno. En los países del primer mundo o más desarrollados, la gente no se preocupa por el agua que bebe. Asumen que el agua es potable y no les causará ninguna enfermedad. En países como el nuestro, eso no es siempre posible. Aun cuando en las principales ciudades tenemos acceso al agua potable, aún esa agua debe ser hervida para prevenir el contagio de enfermedades estomacales. Es muy peligroso consumir agua contaminada. No solo puede ser dañino para el cuerpo, sino que muchas veces incluso es inútil para usarla como agua de riego. El texto nos habla de la ciudad de Jericó.
Al parecer, la ubicación de la ciudad era estratégica, pero enfrentaba un gran problema para ese tiempo: el recurso del agua. La ciudad se encontraba en el valle del río Jordán, aproximadamente a 7 kilómetros al este del río Jordán y a pocos kilómetros al norte del Mar Muerto. La descripción que encontramos es que la ubicación de la ciudad es buena, pero las aguas son malas y la tierra es estéril. La tierra era fértil, pero el problema del agua probablemente condenaba a esa ciudad a perecer dentro de poco tiempo. La palabra original para calificar el agua es Raam, que se traduce como malignas. El resultado era que el agua no era ni bebible ni servía para la agricultura. ¡Qué panorama tan desolador! Eliseo fue informado de aquella situación. Y es interesante que el profeta no fue solicitado a realizar ninguna acción o solucionar ningún problema. El profeta instruye a los hombres de esa ciudad a traerle una jarra conteniendo sal y luego vierte la sal sobre el manantial y pronuncia las palabras centrales. Así ha dicho Jehová: yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Hay quienes han buscado identificar el problema preciso con el agua. El autor de nuestro texto ni siquiera intenta hacerlo. Yo estoy contento dejándolo así. Algunos buscan explicar cómo la sal curó las aguas. Tampoco creo que se pretendiera que supiéramos esto. Lo que sí sabemos es que el agua era mala y que no se podía beber ni utilizar para regar los cultivos. Por lo que parece ser un gesto simbólico el arrojar sal sobre las aguas. Recordemos que la sal era un elemento preservante y purificador en la antigüedad. Aquí hubo un milagro que duró, no solo en términos de su esencia, sino en términos de su efecto. El escritor nos dice en el versículo 22 que las aguas permanecieron puras hasta el día en que se escribió el relato. Sin duda, esto es una evidencia de la mano de Dios y dejó en claro que esta curación, por decirlo así, fue de hecho un milagro. Yo creo que el milagro perduró de otra manera. Continuó siendo una señal a medida que pasaba el tiempo. Déjame ver si puedo ilustrarte esto. Cuando yo era adolescente, estudié internado en un colegio militar, cuyo local se encontraba muy cerca del mar. En aquellos años, el flujo de agua potable era muy escaso en la zona. Así que muchas veces el agua que salía de las llaves y de las duchas era agua salada. No se podía beber y era casi inútil su uso para bañarnos o lavar algunas prendas. Teníamos que esperar a ciertas horas a que llegara el suministro de agua potable. Recuerdo una vez que regresamos a los cuartos después de una mañana extenuante de ejercicios. Realmente necesitábamos agua para hidratarnos. Estábamos desesperados y decidimos beber el agua que saliera de la llave, no importara el sabor. El desagrado fue tan grande que hasta hoy puedo recordar ese sabor detestable del agua. No lo pudimos beber. El efecto desagradable duró por muchos años. Cada vez que nos acercábamos a las llaves del agua, las abríamos y mojábamos un solo dedo de nuestras manos y probábamos el agua, con temor de encontrar un sabor muy desagradable. Esa es la forma en que debe haber sido con el agua de ese manantial en Jericó. ¿Te imaginas encontrar ese manantial después de un largo viaje, apresurarte hacia él y tomar un gran trago de agua solo para escupirlo con disgusto? Habiendo bebido una vez de esas aguas malignas, uno no se apresuraría a intentarlo de nuevo. El recuerdo del momento desagradable en que se bebió esas aguas sería un recuerdo constante en el futuro. A partir de ese día, cada vez que alguien bebiera de ese pozo, recordaría que esas aguas alguna vez fueron malas. Incluso me parece que habría que ejercitar cierta fe cada vez que se bebiera de ese pozo.
¿No estaría el pensamiento persistente: me pregunto si la purificación de estas aguas todavía estará en efecto? Pero el milagro que Dios hizo era un milagro persistente. Las aguas nunca más fueron malas. Por la curación de estas aguas, Dios dio vida a toda una ciudad a través de su profeta Eliseo. Y por la curación de estas aguas, Dios una vez más estaba mostrando su control soberano sobre su creación. ¿Acaso miraban los paganos a sus dioses en busca de lluvia y cosechas? Seguramente. Pero el Dios de Israel, solo Él era Dios. Él daba agua y daba cosechas, como lo hacía en ese momento de la mano de Eliseo. Los milagros que Dios hace son milagros de transformación, que no tienen vuelta atrás. El cambio que Dios realiza es un cambio permanente, que la gente podía disfrutar si decidía tomar esa agua con fe. La enseñanza de este milagro tiene que ver con la calidad del mismo. Los milagros de Dios no son milagros temporales, que se fundamentan en la emoción o están sujetos a una duración limitada. Los milagros que Dios hace son muestras de transformación en vidas y cosas de manera permanente. Dios puede hacer y hace milagros permanentes. La segunda parte es la que yo llamo la maldición de Dios, el castigo por resistir su palabra. Aquí tenemos una descripción sencilla, pero con muchos desafíos para su interpretación. Leamos el texto. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo: «Calvo, sube, calvo, sube». Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Esta historia es muy comúnmente mal interpretada. Algunas personas parecen leer la historia como si fuera así. Les advierto que la lean con atención. Lo que voy a decir no es lo que dice el texto bíblico, o lo que yo entiendo que significa. Lo que sigue es una descripción de cómo algunos críticos y escépticos tienden a leer este texto. Eliseo se dirigió a Betel, fuera de la ciudad. Un grupo de adolescentes jugaba. Eliseo pasó de largo, inocentemente, o al menos ignorantemente. Un chico tomó nota del hecho de que el profeta era calvo y comentó sobre esto. Los otros muchachos tomaron este tema y lo corearon o lo cantaron pensando que Eliseo vería la diversión en todo. El profeta, un hombre gruñón, no vio nada gracioso en todo esto. En cambio, estalló en ira y pronunció una maldición sobre estos jóvenes, por lo que 2 osos se acercaron a ellos y fueron brutalmente mutilados. ¿Suena contemporáneo? Pero el relato nos dice mucho más que esto e incluso nos brinda una enseñanza muy importante. Recapitulemos. Eliseo va de Jericó a Betel. De hecho, fue una caminata larga y calurosa de unos 30 kilómetros desde Jericó, unos 1.300 metros bajo el nivel del mar, hasta Betel, que estaba 2.000 metros sobre el nivel del mar. Betel tampoco era una ciudad israelita cualquiera. Betel era una de las 2 ciudades que Jeroboam había designado como lugares de adoración para el reino del norte de Israel cuando el reino de Salomón se dividió entre su hijo Roboam y su enemigo Jeroboam. Este era un lugar muy pagano, donde Dios y su palabra ya no eran venerados. La falta de respeto que Eliseo recibió por parte de estos jóvenes muchachos de Betel fue típica de la actitud de la población en general en Betel hacia cualquier verdadero profeta de Dios. El término que utiliza nuestro autor para referirse a estos jóvenes es bastante flexible. Se usa para un niño pequeño, pero también puede referirse a lo que llamaríamos un joven. Para mí,
es evidente que estos no son niños pequeños. No son aquellos que abordan a Eliseo, sino son jóvenes. Este no era un grupo de niños pequeños, era una pandilla de jóvenes alborotadores. Recuerda que sabemos que 42 de ellos resultaron heridos. Eso significa que el número más pequeño de esta pandilla era 42 y podría haber otros que tuvieron la suerte de escapar de los osos. Esta podría haber sido una confrontación muy intimidante para Eliseo. Hay varias explicaciones de las palabras que estos jóvenes le dijeron a Eliseo, pero creo que podemos estar seguros de varias cosas. Primero, estos jóvenes fueron hostiles e insultantes con el profeta. La expresión cabeza calva no es un cumplido, sino un insulto de lo más ofensivo. Tampoco sabemos con certeza qué querían decir con las palabras sube. Creo que la esencia de lo que los chicos cantaban era algo como esto: sigue subiendo por ese camino, sigue. En términos más contemporáneos, estos jóvenes le gritaban a Eliseo, fuera de la ciudad. Estos jóvenes, como el resto de los que vivían en Betel, no querían a Eliseo cerca. No querían escuchar la palabra del Señor. Permítanme recordarles que Eliseo no lastimó personalmente a ninguno de estos alborotadores. Eliseo pronunció una maldición sobre ellos, pero en sí mismo, eso no es un acto de violencia. Al pronunciar una maldición, dejó el juicio de Dios donde debería estar, en las manos del Señor. Tenemos la tentación de concluir que los dos osos atacaron a los jóvenes simplemente porque Eliseo pronunció una maldición sobre ellos. Esto es cierto, pero también debemos ver que fue Dios quien provocó el juicio que estos jóvenes merecían. Si no nos gusta el juicio que se ejecutó aquí, entonces tenemos un gran problema con Dios. Creo que Dios juzgó a estos jóvenes como adultos, en el lenguaje legal actual, y los declaró culpables. Así llevó a cabo su merecido castigo por medio de los osos. Estos no eran niños inocentes que se burlaban ingenuamente de un profeta de una manera inapropiada. No, Eliseo no fue innecesariamente duro, ni Dios. El juicio de Dios fue derramado sobre aquellos que se rebelaron contra Dios, que desobedecieron su palabra y que se burlaron de sus siervos los profetas. Si hubo una lección que la gente de Betel aprendió ese día, fue que deben reverenciar a Dios y a sus portavoces. La enseñanza directa, clara y a veces muy dura es que nuestra actitud frente a la palabra de Dios trae consecuencias para nosotros. El escuchar, entender y obedecer la palabra de Dios trae bendición sobre ti y los que te rodean. El resistir a la palabra de Dios trae juicio del Señor sobre ti y tu familia. Muchas veces las consecuencias son muy desagradables. No estoy diciendo que algo malo te sucederá, ni tampoco mi deseo es apelar al temor. El texto bíblico nos dice que desechar la palabra de Dios trae consecuencias. ¿Qué nos enseñan estos milagros poco conocidos del Antiguo Testamento? Primero, que Dios está en control de todo y su acción es perdurable, duradera, de manera saludable y transformadora. Dios no es un Dios temporal, cuya obra es como la de cualquier ídolo o creencia. Nuestro Dios es todopoderoso y su obra dura largamente. Segundo, frente a la palabra de Dios, tú tienes una decisión que tomar. ¿La vas a recibir o te vas a burlar? ¿Vas a creer o vas a dudar? En medio de este tiempo de pandemia, nos enfrentamos a este doble desafío. Creer que Dios puede hacer una obra transformadora, perdurable, y que no desaparece con el tiempo, o desaparece cuando desaparezca la pandemia. Lo que Dios hace no desaparece.
Pero también nos enfrentamos al peligro de prestar atención a los rumores, a las teorías de conspiración y dejar de lado nuestra confianza en Dios. ¿Qué harás tú? Te invito a confiar en Dios en este momento. Ora conmigo. Amado Señor, en este tiempo tan difícil que vivimos, en este tiempo de incertidumbre, de escasez, de confinamiento, de duda, de temor, necesitamos de un milagro. Pero Señor, creemos que tus milagros son duraderos y que el milagro mayor comienza con la obra de transformación en nuestro corazón. Oramos para que esa obra de transformación se haga evidente ahora. Amado Dios, oro por aquellos que me ven a través de esta pantalla. Oro porque podamos tener confianza en que tú estás haciendo ya un milagro que va a durar por mucho tiempo. Y oro también porque podamos ser sensibles a lo que dice tu palabra y podamos obedecerle a ella. Gracias, porque el milagro que ejecutó Eliseo hace muchos años atrás tiene un significado práctico para nosotros el día de hoy. Señor, haz un milagro en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro país. Es nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre sus promesas confiaré. Grandes son, fieles son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes son, fieles, en ella para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ella para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el